dentro de la expansión del reino de Dios en la tierra, dentro de ese proceso de expansión del reino de Dios en la tierra, Dios ha establecido mayor entendimiento y mayor profundidad cada vez más. Si bien es cierto, la manifestación de la iglesia al inicio llegó por discípulos que habían sido escogidos para eso, discípulos especiales que habían sido escogidos por Dios, que no tenían nada que ver con las estructuras de poder del mundo, ¿no? Sino más bien eran personas, digamos que del pueblo, personas comunes y corrientes hasta cierto nivel, ¿no? Y esto era una cosa interesante de mirar, porque todos los sabios del tiempo esperaban que Cristo se manifestara a ellos primero. ¿Se da cuenta? Dad de beber al sediento, mira. Entonces esperaban que a ellos se manifestase primero Cristo. Y Cristo tenía un plan completamente distinto. Y ese plan estaba oculto a la vista de los hombres, y los hombres no podían mirar este plan ni su cumplimiento porque ellos estaban mirando físicamente. Además, pensaban que se trataba del conocimiento que tenían o que podía llegar a tener ellos aquí en la tierra, y no se daban cuenta en realidad de que Dios estaba buscando unos corazones dispuestos a darle el lugar de honor al Señor. ¿Se da cuenta? No se trataba de compartir el lugar con el Señor. Esa es una deferencia que el Señor tiene con sus hijos, y eso es algo grande de Él. Pero se trataba de darle el lugar al Señor. Pero no todos tenían esa disposición. Algunos querían sentarse al lado del Señor, o que el Señor se siente a su lado, y eso era peor todavía. ¿Se da cuenta? Eso era lo que ellos pensaban. Ellos se sentían demasiado dignos y que habían cumplido con todos los requisitos como para ser considerados justos e importantes en el reino de Dios. Pero el reino de Dios no está conectado a lo que el hombre piensa, está conectado al plan de Dios, a la obra de Dios. No está conectado con la inteligencia humana, sino con la sabiduría de Dios. No está conectado tampoco con la capacidad que pueda tener el hombre de hacer una y otra cosa. Está conectado no con lo que el hombre puede hacer, sino con lo que Dios va a hacer. Es decir, está conectado con el poder mismo de Dios. Por esa razón, el hombre tiene un gran conflicto en la vida, porque mientras el hombre está pensando en verse justo, en verse aprobado, en sentirse inteligente, en sentirse importante, mientras eso está pensando el hombre se está distanciando de Dios. ¿Se da cuenta? No es una cosa que funciona como el hombre piensa. Pero cuando el hombre, al revés de todo esto, de manera diferente, el hombre más bien se humilla delante de su Creador. Cuando el hombre entiende que no es él el que va a hacer la obra, sino que va a ser testigo de la obra de Dios en su vida, él espera como un niño lo que su padre ha preparado. Espera con mucho optimismo. Tiene una gran alegría y esperanza en ver lo que su padre ha preparado. Imagínese un niño que piensa que puede superar lo que su padre le puede dar. No pasa eso, ¿verdad? El niño piensa, cuando mira en su padre, está pensando que lo que su padre le puede dar siempre va a ser más grande que lo que él le puede dar a su padre. ¿No es así? Es así. ¿Qué niño dice, yo te voy a dar algo más grande? No, eso no pasa. Pero como el hombre al crecer se vuelve duro, se empieza a poner soberbio y empieza a pensar que él le puede dar algo a Dios, ¿ya? Que él puede ser una persona importante en la obra de Dios,
Fíjese que para ser importante en la obra de Dios tienes que estar muerto. ¿Ya? Entonces, eso es difícil de entender a las personas. ¿Cómo? ¿Tengo que estar muerto? Sí, porque la identidad que tú has formado en este mundo es la identidad del hombre caído. No tiene nada que ver con Cristo. Cristo es de los cielos y tú eres de la tierra. Tú te has formado con un pensamiento, con una sabiduría que viene de este mundo. Y Cristo tiene una sabiduría que no es de este mundo. Y tú tienes respuestas de este mundo en base a tu experiencia, en base a lo que has vivido. Y más que nada son heridas. Tus respuestas son heridas. No son verdaderas respuestas, porque tus palabras no sanan ni dan vida eterna. Pero Cristo sí tiene respuestas eternas. Entonces el hombre que no se mira en su verdadera dimensión, llega a pensar que es alguien. ¿Se da cuenta? Es alguien. Sin Cristo no somos nadie. Es como que alguien quiera ser más importante que otro en el lago de fuego. ¿Qué importancia tiene tener eso? ¿Se da cuenta? No tiene ninguna importancia. ¿Qué importancia puede tener eso? Todo el mundo va a estar sufriendo ahí. Entonces no es eso. Entonces, como ve, ¿cómo tú puedes distinguir si una persona está creciendo en el Señor? Bueno, puedes distinguir si está creciendo cuando ves que su vida antigua, la vida anterior, el hombre anterior, empieza a desaparecer. Y solamente queda Cristo. Cuando Cristo se manifiesta, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 4. ¿Se da cuenta? Entonces yo tengo que entender, Cristo es la vida. Lo que yo tengo no es la vida. Si yo no tengo a Cristo. Si tengo a Cristo, tengo la vida. Si yo no tengo a Cristo, no tengo la vida. Puedo tener existencia y conciencia, pero Dios se define como la vida misma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dice el Señor, ¿verdad? Entonces yo tengo que entender eso. Si yo no comprendo ese tema, voy a pensar como los fariseos. Hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos ver eso en las iglesias. La gente quiere tomar una posición cada vez más alta. Las personas están buscando tener más dones. No, yo tengo 3 dones. No, yo tengo 5 dones. No, yo tengo 6 dones. Y otros dicen, no, yo soy apóstol. No, yo soy profeta. No, yo soy maestro. No, yo estoy más arriba. Y lo mismo pasaba en el tiempo de los fariseos. Lo mismo. No, que eres diferente porque está en Cristo. No, es que el engaño es el mismo. El enemigo ha trabajado la mente del hombre para que se vea a sí mismo. De tal manera que ya no se extiende el evangelio. Ahora se vive bajo las reglas de una institución humana. ¿Cómo va a ser el cuerpo de Cristo diferente a Cristo? ¿Y cómo el cuerpo no va a estar donde está la cabeza? No tiene sentido. Por eso uno tiene que revisar el propósito de Dios. ¿Cuál es? Es extender el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces yo tengo que mirar, Dios quiere que la salvación llegue hasta lo último de la tierra. Pero para eso, el Señor sabe que el mundo está completamente lleno de soberbia. ¿Verdad? Algunos dicen, los ricos son soberbios. Los pobres también lo son. Los pobres también son soberbios. No, los ricos no son soberbios todos, porque todos se consideran mejores que otros. El pobre se considera mejor que el rico porque en la iglesia escuchó qué difícil es que un rico entre al reino de Dios. ¡Ahí está! Dice. ¡Ahí está! Más fácil soy yo que no tengo plata. ¿Se da cuenta? Ese está pensando. Más fácil entro yo. Se equivoca. Más fácil entro yo. ¿Y acaso Judas era millonario? Por eso tiene que entender, no se trata de eso, se trata de lo que impide que nosotros podamos manifestar a Cristo. ¿Entiende eso? Es lo que impide que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad, que caminemos en ese conocimiento, que crezcamos en ese conocimiento. Si nosotros no identificamos qué es eso, cuál es la verdadera situación y condición en la que nosotros nos encontramos,
Siempre vamos a creer que somos especiales. Especial es el Señor. Eso tengo que entender. No, yo soy especial porque yo tengo... No, tú no eres especial. Tú si no tuvieses a Cristo estás en el lago de fuego. Eso es lo que tienes que comprender. Ahí estás, en las brasas. No, lo que pasa es que yo tengo un carisma. No, con carisma y todo. Estás ahí. Sin Cristo no hay nada, nada. Por eso Cristo lo dice muy diplomáticamente. Separado de mí nada puedes hacer. Así decimos. Nada, hijo. No, algo, nada. No, pero quizás nada. No, pero sí, yo una vez, nada. Nada, nada es nada. Entonces yo tengo que comprender y también tengo que entender profundamente cómo es que se da el encuentro entre Nicodemo y Cristo. Tengo que estudiar ese encuentro, tengo que comprender esos pensamientos que se encuentran ahí. Nicodemo venía aprobado por la religión. Mandaron al más diplomático, al que estaba, digamos, sin ninguna falla, ninguna tacha. Lo enviaron justamente para que conversara con Cristo. Porque de repente los otros se sentían hasta superiores como para ir a ver a Cristo. Pero dijeron, ¿quién puede ir? Este Nicodemo podría ir. ¿Se dan cuenta? Además, Nicodemo es uno entre nosotros, un principal. Pero el carácter de él es afín. Este va a llegar. Entonces así fue un cálculo político ese encuentro. ¿Se dan cuenta? Además por la manera en que se introduce la conversación, ¿no? Entonces eso usted tiene que comprender. Nicodemo venía aprobado y salió desaprobado totalmente. Nada de lo que él conocía sabía. Es decir, Cristo no le da la chance, no le dice Nicodemo, caramba, tú que eres un principal, qué bueno que has entendido, por eso te ha sido revelado, Nicodemo. Tú tienes ese pensamiento que ha permitido que veas que yo vengo del cielo, ya estás en algo, ya estás cerca. Mira, te quiero que te quedes para empezar contigo un discipulado, sígueme que... ¿Cómo hacemos para juntarlo con los fariseos y de repente llegar a un acuerdo? Porque en la unidad está la fuerza. Cosas del hombre. ¿Se da cuenta? En cambio el Señor le dice, lo mira, él le hace un halago, el Nicodemo supuestamente. Nicodemo le hace un halago y el Señor le contesta, de cierto te digo que no verás el reino de Dios si no nacieres de nuevo. Ahí está. Si tú no naces de nuevo no vas a ver nada. Tú crees que has venido a ver algo, pero tú no ves. ¿Qué no veo? Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos resucitan. Es predicado el evangelio a los pobres. Tú no ves eso. Eso es lo mismo que no está escrito para él así, pero sí está escrito para él. Pero fue la respuesta para Juan, sabemos. Pero lo estoy diciendo, pues algunos se confunden. ¿En qué parte dice eso Nicodemo? No. Lo estoy diciendo para que ustedes comprendan que esta era la manifestación de Cristo ahí. Es lo que estaba pasando. Tú no estás viendo lo que está pasando. Tú estás viniendo a ver un hombre. Estás viniendo a ver un hombre que atrae masas, que tiene seguidores. ¿Quieres ver de qué manera aprovechar esto? Y lo mismo también los líderes contigo. Pero tú no vas a ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino. Entonces, para nosotros ver el reino es algo espiritual. Por ejemplo, miren, hoy en día, cuando empezamos nosotros a predicar la palabra, habían pocas personas. Hay personas hoy día en muchas partes del mundo escuchando la palabra. ¿Verdad? El evangelio se está extendiendo. Porque el entendimiento de este tiempo es el entendimiento que Dios ha dado para este tiempo. Y eso es la respuesta que recibimos de Dios. ¿Cómo sabemos que es verdad? Porque ha transformado nuestras vidas. Porque nos ha hecho ver verdaderamente lo importante que es la extensión del evangelio hasta lo último de la tierra.